Buenas y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de The Wild Dog. En algo que es innegable en la naturaleza humana es el ser curioso, saber de varias cosas que lo rodean. En el ámbito de la criminología es de hallar los motivos de ese crimen, en donde a veces sí se ha podido resolver y en otros la verdad es que dejando los casos abiertos. Y en la historia han sido casos muy extraños de crímenes, pero en la historia de la criminología han habido dos casos que han sacudido al mundo, o por así decirlo han sido hasta cierto punto muy famosos, pero sobre todo uno que ha sido el más famoso y el más mundialmente reconocido, el cual ha tenido incluso películas, libros, han habido hasta incluso obras de teatro, y hablo de Jack el Destripador, que siempre ha tenido una aura de misterio y de intriga porque realmente nunca se ha sabido a ciencia cierta quién fue Jack el Destripador, si realmente eran varias personas, era un hombre, era una mujer. Realmente hasta el día de hoy sigue siendo un caso abierto. Y el segundo es el caso del cual les voy a hablar el día de hoy. El caso de la Dalia Negra, Elizabeth Short. Que siendo al día de hoy uno de los casos de criminología bastante macabros y perturbador por el hallazgo del cadáver de Elizabeth. Pero antes de continuar con el video vengo a decirles dos cosas. Bueno, como ya lo vengo diciendo en anteriores videos, pues tengo un podcast, así que bueno, si quieren pasar a escucharlo les voy a dejar el link aquí en la descripción para que vayan a escucharlo. Y la otra es llegar a la meta de los 1000 suscriptores, porque la verdad el trabajo que hay detrás de esto es bastante difícil, es bastante pesado y todo eso pues me lo llevo yo solo, porque pues hago todo el trabajo de investigación, de edición y de publicación. Todo. Comencemos con el video de hoy. Y bueno, ¿quién fue Elizabeth Short? Curiosamente, Elizabeth no fue llamada la Dalia Negra hasta posterior de su muerte, pero ya les explicaré más adelante el motivo y el por qué se le conoció así como la Dalia Negra. Ella nace un 29 de julio de 1924 en Hyde Park, en Boston, en Massachusetts, allá en Estados Unidos. ¿Quiénes fueron sus padres? Su padre era Chloe Short, el cual abandonó a la familia en un supuesto suicidio allá en el año 1930. ¿Por qué supuesto suicidio? Bueno, él agarró su coche manejándolo hasta un puente, abriendo la puerta y en apariencia haciendo como que él se haya lanzado hacia el vacío. Pero a los años se descubriría que todo esto fue una mentira. Y bueno, ¿por qué hizo todo esto? Se dice que él vivía con una depresión, ya que en el año de 1929 él había estado arruinado, estaba quebrado. Y su madre era Philip May Sawyer, siendo una ama de casa, pero al abandono de su pareja, ella se convertiría en una mujer emprendedora, luchona, por sacar adelante a sus 5 hijas. Esta familia durante mucho tiempo solía vivir bastante bien, pero gracias al crack del 29, todo se vino abajo. La ruleta de la vida, a veces estás aquí y luego después gira y te encuentras acá. Entonces la familia estaba aquí, ahora se encontrándose acá. Y su padre, al no soportar este fracaso, decidió escapar. Y por el tipo de vida que habían tenido y sin querer queriendo, la madre crió a todas sus hijas y dándole valores hasta cierto punto materialistas, ya que bueno, sobre todo le estaba dando más a la hija más bonita de todos ellos, en este caso Elizabeth. La infancia de Elizabeth fue bastante pues normal, pese a la situación de dinero que vivían sus padres y el abandono de su padre. Pero desde niña Elizabeth tenía un sueño y era hacer actriz de Hollywood. Para eso tenía que salir de Boston para ir a Los Ángeles. A sus 17 años se le presenta una oportunidad para ir a vivir a California. ¿Y cuál es el motivo de esta oportunidad? Bueno, como ya les había dicho que el padre las había abandonado, pues él decide reaparecer y escribiéndole una carta a su madre de Elizabeth, pidiéndole que por favor la perdonara y que volvieran, que se vaya a vivir junto con sus hijas con él, ya que él vivía bastante cerca de Los Ángeles. La madre de Elizabeth se negó a esto, pero Elizabeth, al ver la oportunidad de sus sueños, decidió tomar esta invitación. Sin dudarlo, al cumplir los 18 años, decide mudarse con su padre y tomando un autobús cruzando todo el país completamente de este a oeste, hasta que por fin
llega con su padre. La relación entre ambos para nada fue fácil, habiendo varios conflictos entre ellos. Él con su forma de pensar y pese que era su hija, él quería que atendiera el hogar como si fuera una ama de casa, pero Elizabeth teniendo otros planes y otros sueños muy distintos, como su anhelado sueño de ser actriz. Elizabeth comienza a salir por las noches, sabiendo que ella era muy bonita, comenzaba a coquetearle a varios hombres y sacándole provecho a su favor. Cuando ella cumple 19 años, comete, por así decirlo, su primer delito, pero un delito demasiado menor, hasta cierto punto no es gran cosa, y es que se le vería bebiendo alcohol dentro de un bar. Si no saben, en Estados Unidos en ese tipo de establecimientos es ilegal que una persona menos de 21 años beba alcohol. Tiene que tener más de 21 años para que pueda consumir alcohol dentro de esos establecimientos. Luego de esto, ella comienza a tener relaciones de índole sentimental, pero sin llegar a nada realmente. Y bueno, también de otro tipo de relaciones un poco más íntimas. Ya saben ustedes, ¿no? Con diferentes hombres. Y como ya les había dicho que la relación que tenía con su padre era bastante difícil y compleja, así que ella decide salirse de ahí y mudándose a Los Ángeles alquilando un departamentito, pagando el alquiler gracias a estar trabajando de mesera en bares y en restaurantes de muy baja categoría. Al no estar yéndole bien en Los Ángeles, ella comenzaría a hacer una especie de tour o de viaje por distintas ciudades de Estados Unidos, incluso llegando a Florida. Y en estos viajes que ella tuvo, ella llega a conocer a un hombre de los pocos hombres que realmente se le sabe o se supo que tuvo una relación medianamente sentimental bien, algo estable o algo formal, ya que los demás hombres solo eran de paso y por conveniencia. Así que conociendo a Matthew Gordon, él siendo un militar, luego de haberla conocido al tiempo, él lo mandan de combate a la India, siendo herido y posteriormente él muriendo. Se llegó a rumorar que Matthew ya le tenía una propuesta de matrimonio a Elizabeth. Elizabeth, ella llega a manejarse a sí misma de una manera bastante curiosa. Ella casi a diario o casi siempre se vestía de manera muy elegante y siempre andaba muy maquillada, ya que en su cabeza ella pensaba que si vestida así tal vez iba a llamar la atención de algún productor, unos atrapatalentos de Hollywood, para ver si alguno de ellos se llegase a enamorar de ella y así poder meterla al mundo del cine. Pero ya sean por los motivos que hayan sido o porque realmente los astros no se alinearon con ella, pero esto no lográndolo conseguir jamás, nunca en su vida. Elizabeth, al cumplir los 22 años, decide regresarse a Los Ángeles y ahí concluyendo su vida y comenzando el misterio detrás de ella, de la Dalia Negra. Un 15 de enero del año 1947, una mujer llamada Betty caminaba junto con su hija en el parque, en específicamente Lehman Park. Ella a lo lejos como que alcanzó a ver un bulto extraño, no dándole forma y sin poder descifrar lo que realmente era eso. Ella, al irse acercando un poco más, a golpe de vista comenzaba a pensar que era una especie de maniquí de una tienda cercana, de alguien que ya no necesitaba ese maniquí y que lo había tirado ahí. Y al llegar al punto y estar más cerca, ella gritaría de una manera horrible, al darse cuenta de que no era un maniquí, sino más bien una persona, cuya persona estaba cortada en partes y la cara desfigurada y con una expresión de horror, siendo el cadáver de Elizabeth Short. Voy a poner una imagen más o menos censurada, porque ya saben, YouTube pues no me deja poner imágenes muy detalladas o muy definidas, porque bueno. Pero como les digo, es un caso bastante famoso donde pueden encontrar varias imágenes de Elizabeth. Realmente en internet se pueden encontrar muchas, por si quieren pasar a verlas realmente bien y a detalle, vayan y pasen a verlas. Pero aquí nada más pondré, como les digo, poquito o casi nada para que más o menos se den una idea. Pero más o menos les iré explicando o les daré un poco más a detalles del cómo fue encontrada Elizabeth. Elizabeth estaba partida a la mitad por el lado del torso, diciendo que la persona que había hecho esto sabía bastante de la anatomía humana, ligado quizás a la ciencia, a la medicina, o sea, alguien que conociera bastante bien el cuerpo humano, ya que a Elizabeth se le realizó hiperporcoroctomía. Espero que esta palabra la haya podido decirlo bien, y es
cortar en las áreas lumbares de manera precisa, donde el corte no tenga que romper ningún hueso, y desfigurándole la cara con varios cortes y haciéndole una expresión de horror, de terror. Se cree que ella estuvo durante 3 días en constante tortura, donde se le hacían cortes, quemaduras, y a la hora de analizar el cuerpo en los intestinos se le halló heces. O sea, quiere decir que alguien le hacía comer su propia excremento o el excremento tal vez de alguien más. O sea, realmente una tortura sádica, una tortura de manera muy horrible. Si se dan cuenta, realmente Elizabeth sufrió de más durante todos esos días. A todo esto, la mujer que encontró el cadáver habló a la policía, pero la policía no llegó sola, llegó acompañada de la prensa, ya que en aquellos años la corrupción en la policía era exageradamente alta. Así que cuando la prensa llegó, empezó a tomar fotos como si estuvieran viendo un paisaje o algo muy bonito. Realmente estaban exagerando mucho con las fotos, y por ende, habiendo tantas fotos del cadáver de Elizabeth, la prensa tratando este caso como si fuera algo de espectáculos o un show completo, y siendo portada a nivel nacional en diferentes periódicos. A los meses comenzarían las teorías de quién podría ser el real asesino, y asimismo surgiendo el alias o el apodo de la Dalia Negra. Pero ¿por qué surgió este apodo o este alias hacia Elizabeth? Y como les había dicho anteriormente en vida, a ella jamás le habían hablado de esta manera, habiendo 2 teorías por el cual ella fue nombrada así. La primera es que por aquellos años y en aquellas semanas cuando ocurrió todo esto, se había estrenado una película llamada La Dalia Azul, y en esa misma película se hallaba un cadáver de una mujer. La segunda es que ella en sus últimos días solía vestirse de color negro, llevaba puesto vestidos de color negro, y bueno, y su piel, que era un poco clara y hasta cierto punto pálida, hacía un contraste de ambos colores. Ante esto, la policía no tenía nada en concreto, al no tener supuestas pistas de un sospechoso. Digo esto porque más adelante voy a explicar por qué realmente digo esto. Esto se convertirá en algo que realmente da un giro o da un twist a toda esta historia. Así que eso es muy importante, porque al principio la policía no tiene supuestamente ningún indicio de alguien sospechoso. Y recuerden que eran años en donde no existían pruebas de ninguna índole de ADN ni pruebas avanzadas como hoy existen. En 1947 el periódico Los Angeles Examiner recibiría una carta diciendo que él era el asesino de la Dalia Negra, y otro sobre que contenía cosas muy misteriosas, y en dicho sobre había algunas pertenencias de Elizabeth, de un supuesto certificado de nacimiento, varias fotografías, un cuadernillo de direcciones y distintos nombres, pero sobresaliendo en la portada el nombre de Mark Hansel y demás nombres de distintos hombres, a los cuales fueron investigados e interrogados, pero sin demostrar que alguno de ellos estuviese cerca o medianamente cerca aquellos días. Y pese a esto entregado, la policía vuelve a tener nada. Y este caso al tiempo comenzaría a ser más como un mito, como una leyenda, y tratándolo como un show, no como un caso de criminología. Todo esto por parte de la prensa, y este caso pasó a ser algo más como del folclore americano. Al pasar los años, incluso décadas, pero sobre todo al final del siglo XX, en su último año, aparece un hombre llamado Steve Howdell, asegurando que su padre era el real asesino de la Dalia Negra. Pero este hombre puede ser que quizás sí tenga la razón. En 1999 su padre George Howdell muere. Al tiempo después de que él muere, su hijo Steve comenzaría a revisar todas sus cosas y pertenencias de su padre. Entre esas pertenencias, Steve comenzaría a descubrir cosas turbias de su padre. Pese a que ya se sabía que tenía ciertos problemas o denuncias previas, aunque ya se sabía que él tenía una cierta fama de haber hecho cosas malas en el pasado. Incluso se llegó a decir que él llegó a tener una denuncia de parte de su hija cuando era chica por un supuesto abuso sexual, y al no poder ser demostrado todas las acusaciones, él queda libre. Mientras que Steve seguía revisando sus cosas, halló unas fotografías de una chica casi morena, pero con un extremo parecido a Elizabeth Short. Al estar viéndolas una tras otra, él se iba convenciendo de que en realidad sí se trataba de Elizabeth Short, siendo tal vez los últimos días
o horas de vida de Elizabeth. Steve lleva las fotografías a la policía para que así comenzara una nueva investigación, ya que el caso de Elizabeth nunca tuvo una conclusión, nunca estuvo cerrado, siempre ha estado abierto. Él siendo un investigador privado y él a la par también comenzaría a investigar, pero no solo era un investigador privado, también en sus momentos fue un policía. Entonces él siendo un ex policía y un investigador privado, realmente ambas combinaciones eran una herramienta excelente para investigar, y él por haber trabajado durante muchos años de policía todavía tenía varios contactos dentro. Gracias a esos contactos que tenía dentro, él pudo conseguir algunas grabaciones de audio. En esas grabaciones estaba la voz de su padre, que le habían hecho una interrogación por el caso de la Dalia Negra. Aunque él nunca mencionó que él había matado a Elizabeth, él en las grabaciones se llega a decir diciendo: no me atraparán. Y aquí es donde se va a hablar un poquito más de su padre. En aquellos años él era reconocido como alguien que hacía abortos clandestinos, ya que en aquellos años los abortos se realizaban de manera clandestina e ilícita, pero la policía en aquellos años lo sabía, y ellos siendo callados por los sobornos de los médicos. El padre de Steve, y al día de hoy siendo el mayor sospechoso de la muerte de Elizabeth Short, él siendo de altos recursos, él llegó a sobornar a varios miembros de la policía para que todo eso quedara en silencio. Con todo esto, no es loco de pensar que la policía en el caso de la Dalia Negra se cree, o por lo menos teniendo una idea de quién era el supuesto asesino, y que si hubieran querido hubiesen hecho un mejor trabajo con una investigación más exhaustiva, sin haber hecho lo que debían haber hecho bien, ya que si así lo hubiesen querido ya hubieran tenido al asesino, ya que a todo esto se encontraron más grabaciones de audio de la misma policía de aquellos años, donde literal decían que ya sabían quién era el real asesino. En especial eran 4 miembros de la policía, en el cual ahorita los voy a citar tal cual fueron sus palabras. El primero de ellos fue el jefe de detectives Stout Brown. Dijo: el caso está cerrado, fue un médico que vivía en Franklin Avenue. El segundo fue el jefe de la policía William Parker. Dijo: tenemos al sospechoso, es un doctor. El tercero fue James Downey, un policía normal. Dijo: el caso está resuelto, pero no se quiere hablar de los abortos. Y el último fue el teniente Frank Jameson. Dijo: el caso está cerrado, siendo un doctor, pero no tenemos suficientes evidencias para procesarlo. El padre de Steve era médico, vivía en Franklin Avenue, y quizás él pudo cortar de manera exacta el torso de Elizabeth. Y no solo eso, también teniendo varias denuncias con problemas con distintas mujeres. El padre de Steve, George, vivió por muchos años en Filipinas. Y en ese país y en esos años las leyes eran bastante light, donde cualquier persona podía hacer de todo, incluso sus más bajas perversiones. Steve comenzaría a hablar un poco más acerca de su padre, pero ya no tanto de la Dalia Negra, sino incluso él llegó a pensar que él también fue el asesino del Zodíaco, un caso igual bastante famoso de allá de Estados Unidos, que igual no ha sido resuelto al día de hoy, incluso también siendo el famoso asesino del lápiz labial. Si veo que este video tiene mucho apoyo, posteriormente traeré estos casos al canal. Y este caso de la Dalia Negra no tiene un cierre, y al día de hoy permanece abierto por seguir sin habiendo suficientes pruebas, ya que para variar pues casi todos ya están muertos. Pero mientras al no surgir algo pero muy conciso, yo creo que este caso seguirá abierto para siempre. En mi opinión, con lo que dice Steve de su padre, para mí checa todo, que con todos los indicios y con todas las pruebas que he manifestado aquí, no creo que sea otra persona que George Hodel. Vaya caso tan macabro y duro. Y en todo esto que envuelve es un caso bastante famoso en la historia criminalista. Por favor, coméntenme acerca del caso de la Dalia Negra. ¿Ya conocían este caso? ¿O tienen algo más que agregar acerca de él? Por favor, déjenmelo saber aquí en la sección de comentarios. Bueno, no olviden de dejar su manita arriba, y por mi parte ha sido todo, y ha sido un honor el estar compartiendo esta historia. Así que bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos.